Continuamos en su programa Portafolio Económico. Hoy nos acompaña el licenciado Sebastián Figuereo, un experto en materia migratoria, administrador de empresa, abogado y un hombre que tiene muchos conocimientos para ayudar a todo aquel que quiere buscar el sueño americano o otros sueños. Sebastián, bienvenido a Portafolio Económico, que es un placer tenerte aquí para que hablemos de estos temas que son tu materia de día a día. Bueno, muchas gracias, Basilio. Gracias por invitarnos a tu programa. Estamos listos para cualquier información que ustedes y los que lo siguen, pues tengan como respuesta, le podemos dar las respuestas que sean favorables para su decisión a la hora de solicitar una visa o ya sea de petición o una visa para paseo. Estamos para servirle. Susana, a propósito del arribo, ¿no?, del presidente Donald Trump, donde muchas cosas pueden cambiar. Qué bueno tener a Sebastián acá para conversar sobre todo lo que se necesita para poder optar por una visa, sobre todo la visa de mayor interés, que es la visa estadounidense. Y sobre todo, Basilio, con Sebastián acá en Portafolio Económico, sé que va a aclarar muchísimas dudas, va a tranquilizar a mucha gente que está en ese proceso. Ya la toma de posesión del presidente Trump es enero 25, o sea que está más cerca de lo que muchos creen, y todo esto ha generado mucha presión, muchísima tensión en relación a ese proceso de visado que va a pasar en virtud de lo que todos nuestros televidentes conocen, la posición de Trump en relación a los migrantes. Sebastián, viendo que la experiencia, ¿no?, del presidente Donald Trump en materia de política, de la política exterior, específicamente en el tema que tiene que ver con el visado, ¿cómo tú puedes evaluar, mirando, por ejemplo, la gestión anterior del presidente, claro, tomando en cuenta que muchos escenarios han cambiado, cómo tú ves la perspectiva para lo que sería la posibilidad de flexibilizar o endurecer esa política de visado? Y luego entonces hablaremos de cuál sería el perfil idóneo para optar dependiendo de los niveles del aspirante. Bien, mira, es muy importante saber que el hecho de que en Estados Unidos hayan elegido un nuevo presidente y que tiene la fama y que se ha demostrado, porque ya no es la primera vez que va a ser presidente, es bastante fuerte con el asunto de migración. De hecho, es una de las cosas que más lo ayudó, porque para nadie es un secreto que en la actual gestión, pues los estadounidenses se les convirtió como en un problema el asunto de la migración. Pero hay que estar muy claro en lo siguiente. Nosotros, como países latinoamericanos, y que normalmente estamos muy pendientes a lo que pueda pasar en Estados Unidos, y sobre todo con el asunto migratorio, es importante que veamos la diferencia. Una cosa es que una persona quiera solicitar una visa para ir de paseo a Estados Unidos, y otra cosa es la que usted quiere para ir y vivir en Estados Unidos. Si vemos de esa perspectiva, a lo que más le preocupa es justamente la parte de quieren vivir en Estados Unidos. ¿Por qué razón? La parte donde creemos que puede endurecer es si tú puedes llegar y evadir o llegar de manera ilegal a Estados Unidos. Y por eso ahí es donde tú tienes que tomar en cuenta qué tú quieres a la hora de solicitar una visa. ¿Quieres la visa para ir de paseo a pasar 2 o 3 días o digamos, como nosotros le decimos, una duración corta, que es para lo que utilizamos la visa? Y otra cosa es que queremos trabajar, queremos residir en Estados Unidos. ¿Dónde entonces que podemos ver que puede modificar la situación? En esa última parte. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que para usted irse a Estados Unidos, la mejor manera es ir de manera legal. Y para eso ahí están las definiciones y las cosas y su política interna. Otra cosa es que usted quiera ir de paseo. Entonces, cuando usted quiera ir de paseo, tiene que demostrar entonces que usted está bien en su país y que usted tiene un buen perfil. Y ahí es que está el punto de las evaluaciones a la hora de tomar decisiones de solicitar una visa. Nosotros, como asesores de asunto migratorio,
pues damos la voz de alerta. No ir de manera fraudulenta a solicitar una visa, porque eso le va a afectar para toda su vida. El asunto es que usted tiene que ir lo mejor posible para que, aunque de una manera u otra no le nieguen la visa, pues tiendan a volverla a solicitar. Eso es lo más importante. Sebastián, tenemos, diríamos, niveles tanto de edad para optar por una visa, diríamos en principio, hablemos de una visa de paseo o una visa de corta duración, como ustedes normalmente la definen. Sí, corta duración. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un joven que todavía no ha tenido la edad para laborar, está en su momento de estudio, ¿cuál sería el perfil ideal, idóneo, para este estudiante poder optar por una visa de estudiante? ¿Cómo ustedes, como asesor en la materia, pueden definir o ayudar a construir ese perfil para que después hablemos de los demás perfiles? Exacto. Mira, justamente la visa de estudio deja de ser una visa de paseo. Por lo tanto, ya es una visa que va para un estudio y por lo tanto tiene que definirse. ¿Qué significa eso? Que las cosas se empiezan a definir no aquí, sino en Estados Unidos o al país que quiera ir a estudiar, porque nos enfocamos mucho en Estados Unidos, pero no es solamente Estados Unidos donde nosotros podemos ir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres solicitar una visa y tu definición es durar mucho, es decir, de trabajar o estudiar o residir definitivamente, entonces todas esas cosas empiezan allá. Entiéndase. Que si usted lo quiere estudiar, entonces tiene que definir qué va a estudiar, en qué universidad va a estudiar y sobre todo, quién le va a costear esos gastos. Porque justamente el gobierno lo que quiere es que tú no seas una carga para él. Entonces, si tú tienes eso bien definido, tu universidad, quién te va a costear tu situación y la carrera para definir el tiempo, entonces empieza eso. Luego que tenemos eso ya definido, eso se envía con todas esas informaciones. Aquí lo único que hacemos es llenar los formularios para ir a presentarlo al consulado. Y como ya está preestablecido el hecho de que tú tienes todos tus arreglos en Estados Unidos, el consulado aquí lo único que va a hacer es a emitir una visa para estudio. Con la regla, y es muy importante que sepan que si tú solicitas una visa para estudio, es solamente para eso, en el sentido de que desde que tú termines tu carrera, tienes que volver a tu país. Ahí, claro está, muchas condiciones en las que te pueden permitir o no laborar, va a depender de las condiciones tuyas, pero por eso es que se garantiza primero quién va a costear, para que no sea una carga al país donde tú lo vas a hacer. Sebastián, cuando hablas, por ejemplo, de ese prerequisito de la capacidad de ingreso, tenemos muchos estudiantes brillantes, por supuesto, en República Dominicana, pero sus padres no cuentan con una capacidad económica como para lucir bien ante un proceso. ¿Qué posibilidades pudiera tener entonces un estudiante que tenga aspiración bajo esas condiciones, o qué alternativa pudiera entonces sugerirse cuando se dan esas situaciones? Porque viéndolo desde ese punto de vista, o solamente los hijos de los ricos, ¿verdad? Lo que pueden Exacto. costear unos estudios en un país X, como bien tú planteabas, pero esa no es la mayoría de aspirantes, diríamos. Sí, la mayoría de solicitantes, porque evidentemente Sí, la mayoría de solicitantes, pueden hacerlo. Así es. Esto para que sirva diríamos, de información, claro. porque diríamos se quedan muchos sueños en el camino, porque evidentemente, a menos que no se active la opción, como tú dices, de llegué allá, me está yendo bien el estudio, déjame buscar un trabajito para ver entonces cómo libero a mis padres de que estén buscando esos dólares o euros para poder solventar mis estudios. Sí, por eso es importante definir esa situación. Y qué bueno que tocamos la parte de los padres que no pueden. Para nadie es un secreto que tenemos instituciones como la MESI, que da da facilidades para la persona irse a estudiar, pero
como son tantas las solicitudes, es bueno que sepan que eso tiene sus requisitos, de que tiene que cumplir con sus notas, sus evaluaciones normales y que tienen, como digo yo, tienen que ganárselo con sus buenos estudios. Entonces, ya esa persona cuyos padres quizá no tienen la suficiente ingreso, deben de optar por las becas que dan las instituciones que están para eso, digamos. Y entonces, en base a esa situación, tomar la decisión de irse al país que desean. Porque, como te dije, hay países que de hecho, si estamos hablando de un país que no sea de nuestro idioma o de nuestro idioma, entonces va a querer que converse su propio idioma, que también se estrecha entonces más la facilidad que pueden tener los estudiantes. Antes de pasarle a Susana, Sebastián, a veces vemos en las redes sociales estudiantes pidiendo ayuda porque ya tienen la beca, pero no tienen los recursos suficientes. Exacto. ¿Cómo desde el punto de vista del experto, el cónsul, para ese visado, cómo ve ese panorama? ¿Lo ve como un riesgo de que se pueda quedar? O sea, ¿cómo tú desde tu óptica, cómo tú ves esa posibilidad de evaluación del oficial consular? De hecho, Basilio, es importante que sepan que muchas personas, muchos estudiantes, que aún teniendo su beca, pues a la hora de ir a buscar la visa para ese objetivo, pues lo ven, lo descalifican justamente porque la otra parte, o sea, la parte de logística, digamos así, no la tienen. Y tiene que ver con el apoyo que tienen que darle los padres o sus allegados. Porque es un documento, es un expediente que se prepara para no correr el riesgo. Y si el consulado o la persona que está encargada de decir sí o no para que tú vayas a estudiar para su país, ve ciertas debilidades en ese expediente, pues tiende a rechazarlo. Sebastián, Ajá. yo tengo una pregunta y es la siguiente. Tú mencionabas ahorita, cuando iniciaste la conversación con Basilio, y decías algo que me llamó muchísimo la atención y estoy segura que a muchos de los televidentes también, y es, yo tengo que estar bien para solicitar una visa. Yo quisiera que tú me definieras con tus propias palabras, desde tu óptica de experto, ¿qué significa estar bien? ¿Rango de salarial, sueldo, a partir de qué? ¿Ingresos a partir de cuánto? Con cifras específicas, me dan a mí la posibilidad de solicitar un visado. Sí, muy sencillo. Bueno, estamos hablando en este caso de un visado de turista. Sí, un visado de turista. Exacto. Cuando hablamos de ser turista en un país, significa que yo estoy bien en mi país y que quiero ir a pasear. O visitar personalmente o a alguien que tú necesitas verlo, que tú quieres mucho. Esas son las cosas que se motiva a uno para ir a buscar visa. ¿Qué resulta? Que cualquier evaluador o oficial consular lo que quiere es que tú, como ya tú me dijiste, que quiere visitar, pero tiene que regresar a tu país rápido, significa que esa rapidez con la que tú quieres volver a tu país tienes que demostrarla. ¿Cómo? Bueno, justamente un buen empleo, un negocio que sin ti no funcione mucho, entonces ya tú te arriesgarías a tardar mucho allá. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta a la hora de dar visa. Si yo digo que estoy bien y puedo ir a buscar visa para Estados Unidos, por ejemplo, que es la que más la gente recurre, significa entonces que yo tengo suficientes ingresos para no quedarme en Estados Unidos. Muchas personas dicen, pero mira, mis ingresos no son tantos y por lo tanto me la dieron. Ok, tus ingresos no son tantos y como quiera te la dieron, pero hay otras cosas que se midieron que el oficial consular te la dio. Por ejemplo, ¿cuáles, si tú eres una persona que está casi terminando tus estudios y tus padres demuestran que tienen solidez, entonces, por más que tú quieras, no quieres ir a pasar al trabajo a Estados Unidos, porque para ellos es un secreto que inmediatamente tú coges una visa, te vas para Estados Unidos y te queda, ya tú incumpliste con lo de la ley, con la visa. Ya a los 6 meses, tú estás ilegal. Empieza el problema de no conseguir buenos empleos, etcétera. Pero el tema está en qué tantas cosas tengo yo aquí para no tener que ir a Estados Unidos a trabajar. Buenos ingresos, que tú estés estudiando, se nota mucho en cuenta, se toma en cuenta que si tú vives en una casa propia, etcétera. Lo que pasa es lo siguiente, no son uno ni dos los criterios que se toman en cuenta, son varios. Y por eso la gente dice, bueno, pero yo no tenía ni un peso en el banco y me la dieron. Eso todavía en
En mi experiencia, en mi oficina, todavía no ha ido el primero que dice que no tiene dinero en el banco y que se la dieron. Significa que usted puede escuchar en las redes, es una puede condición tener el escuchar dinero en las en el redes banco. eso, pero está bien, tú quizás no tengas dinero en él, pero tienes otros ingresos, porque yo puedo Otros ganar 100, activos. yo puedo ganar 100 mil pesos mensual y llega un punto que no tengo un peso en la cuenta, pero lo estoy recibiendo. ¿Me entiendes? Lo estoy recibiendo y eso se nota con la persona, eso se nota y además ya no estamos en los tiempos en que el oficial no tenía, el oficial consular me refiero, no tenía acceso a cosas. Eso de decir yo gano 100 mil pesos en una institución y de repente porque alguien le dio una carta, ese tiempo pasó ya. Ya todo empleado está en el sistema de Seguridad Social y el cónsul tiene acceso a que saber si realmente tú eres un buen empleado o no y si tu nivel de ingreso que tú pusiste, que dice tener, lo pusiste. Entonces, yo, como lo digo yo en algunos stories que grabo, no se lo deje toda la suerte, demuestre que usted no tiene necesidad de ir a Estados Unidos, sino que tiene necesidad pero de paseo porque aquí está bien. Si no está bien aquí, tiene riesgo de quedarse allá. Muy importante. Fíjate que quiero llevar la conversación por niveles. Okay. O sea, salimos de los estudiantes, ahora vamos a hablar o estamos hablando de ese rango de ciudadanos entre esos 20 y tantos años, 23 años, 50, 55 años, o sea, ahí, en ese tramo. Perfil. Hablamos de los ingresos. Para el oficial consular, ¿qué ingreso es razonable para él verme como un potable ciudadano que puedo ir, disfrutar de unas vacaciones y venir a mi país? A nivel de activo, patrimonio, ¿qué él toma en cuenta a nivel patrimonial? Vehículo, casa, para que, y quiero quedarme con el empleado, o sea, con el dependiente, por lo que tú mencionabas de lo confirmable con la seguridad social y aquellos temas que se veían en años atrás, atrás, que no había cómo justificarlo. Exactamente, y quizá algunos todavía entienden que los sistemas no están cruzados y están haciendo cartas por ahí sí, de ingresos que no se corresponden. Entonces, viendo ese tramo, ese perfil, o sea, ¿de qué ingreso más o menos estaríamos hablando? Y también otro elemento, si me computaría el ingreso de mi señora y el mío. O sea, si yo puedo ir y decir, nosotros ganamos 100 mil pesos entre los dos. Y el otro elemento es si conviene yo ir solo cuando yo tengo, por ejemplo, a mi señora sin hijo y también ver el escenario cuando tengo un hijo. Te lo dejo entonces para que lo expliquemos. Exacto. Empecemos por lo siguiente, por lo de la juventud y el nivel de ingresos. Si tú eres una persona que tiene unos ingresos por encima de 60 o 70 mil pesos, estamos hablando entonces que usted no se arriesga a estar en Estados Unidos, porque un ilegal en Estados Unidos, lo más que puede ganar son $1,000 o $1,500. Pero ganar $1,000 o $1,500, ¿qué más? Hasta $2,000 que gane, no le da para vivir bien, o más o menos bien. Y además con el objetivo que las personas se van o se quedan, que es trabajar allá y ayudar a alguien que se quede aquí. O sea, significa que usted tiene que ganar por encima de los $2,000 para tener básicamente eso. Entonces los ilegales no están ganando, ahora mismo no están ganando, en promedio, estamos hablando de promedio, no llegan ahí. ¿Qué significa eso? Que ya usted, si le demuestra el cónsul, pero cuando yo hablo de demostrar, no es hacer una carta que alguien le hizo, sino que lo demuestra que es real, porque con eso es que usted cotiza, pues ya usted tiene una posibilidad, un punto positivo, porque gana por encima de $1,000 aquí. Y eso sí le puede ayudar mucho aquí, pero allá no le puede durar. Entonces, si ya usted tiene eso, y usted además de eso, tiene un hijo o tiene su esposa que también, su esposa trabaja y tiene un hijo, cuando van juntos, eso da un plus, que significa, ustedes como familia están lo suficiente estables y podemos dársela. Usted dirá, pero esas son una visa de 10 años. Bueno, si no todo el que tenga 10 años no todo el que tenga 10 años de visa tiene por qué irse en el primer año que se lo den. O sea, que puede quedarse. Puede quedarse después que pase un tiempo. Eso significa entonces que eso es un buen perfil. 60, que su esposa trabaje y que tenga un hijo. Eso es un buen perfil. Conversando con el licenciado Sebastián Figuereo, experto en tema migratorio, abogado, administrador de empresa y un hombre, un conocedor, un asesor
en estos temas. Sebastián, hay algunos puntos de inquietud con respecto a los tiempos más favorables para solicitar visa. Susana estaba comentando fuera de cámara que le gustaría saber cuáles son esos meses, ¿verdad, esos Susana? meses, esos momentos en la que se entiende, ¿verdad? En virtud de lo que dice la gente y demás, es más conveniente, será más positivo el resultado por parte del cónsul. Bueno, vamos a aprovechar esa pregunta para comentar, decir cosas que la persona debe de saber. Por ejemplo, en tiempo de pandemia, nosotros como asesor de migración vimos cómo de manera, digamos, muy fuerte, para decirlo de una manera, disminuyó el darle visa a las personas en tiempo de pandemia. Sin embargo, en este momento es alta las posibilidades. Sabemos cómo casi todas las personas, en un 90% de las personas que pasan por nuestra oficina o le están aprobando su visa. Significa que este es un buen momento, y de hecho aprovecho para que las personas que están interesadas en solicitar visa, pues que lo hagan en este momento, porque la experiencia nos dice que sí, que están dando mucha visa. Claro está, no a todo el mundo, pero en un 90% de posibilidades la están dando. De manera que sí, hay tiempo en el que la probabilidad de que se la aprueben es mayor. Comparándolo con un tiempo, por ejemplo, de años anteriores, 2 años anteriores, a esta parte, es mucho más fácil conseguirla que en esos tiempos. O sea que podemos tomar cuenta de eso, que hay momentos más fáciles que otros. Entonces, tu recomendación en ese sentido para que nuestros televidentes estén edificados es que inicien sus procesos, ¿verdad? Porque sabemos que hay unos meses, ¿verdad?, para la cita y todo lo demás. Comiencen ahora para que la cita caiga después del inicio del gobierno, del nuevo gobierno. ¿Qué tanto de cierto hay? ¿Es conveniente esperar enero o inmediatamente, como tú decías? ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido? Bueno, es sencillo. Por ejemplo, que es otra cosa que tenemos que aclarar. En el tiempo de la pandemia, pues las visas duraban 2 o 3, hasta 2 años, una cita. Es decir, si usted iniciaba un proceso ahora, pues duraba 1 año y 2 años para usted tener la cita al consulado. Pues justamente todo en que piense ahora, su cita le va a caer en julio. Es decir, en nuestra oficina, la más reciente que fijamos, pues cayeron para julio del 2025, que es fácil, o sea, comparado con otro tiempo es fácil y además son rápidas. Y cuando hablo de fácil es por el hecho de que, no sé si ustedes han escuchado, que el consulado cambió de empresa para dar servicio. De proveedores. Significa entonces, de hecho, cambió también de plaza. Y realmente estamos muy contentos y felices con ese nuevo proveedor, porque las cosas se nos han facilitado, tanto a nosotros como asesor, como a los que son usuarios de nosotros, es decir, los que solicitan. En el sentido de que primero, las 2 citas, es decir, la de usted poner los datos biométricos, entiéndase, poner la huella, tirarse fotos, y la de ir al consulado, pues la podemos poner que caiga en el mismo mes, en la misma semana. Es decir, que antes, por ejemplo, teníamos el inconveniente de poner una primera cita y de repente caía en este mes, pero la del consulado caía 6 meses después. O sea, eso como que disgustaba un poquito. Pues ahora no, ahora tenemos la posibilidad de usted fijar una cita en la misma semana para ambos. Y nos ayuda, sobre todo a nosotros, nos ayuda para las personas que viven en el interior del país, que pueden venir de un día para otro y cumplir con las 2 cosas, con las 2 citas que le fijemos. Sebastián, ¿cuál es la recomendación cuando voy al consulado, me rechazan, me niegan la visa? ¿Qué tiempo entiende el asesor, ese consultor migratorio, que es el tiempo prudente para volver a optar por una posibilidad de obtenerla? En ese caso depende de la razón por la que podemos identificar que se la negaron. Por ejemplo, si usted es una persona que, como ya habíamos dicho, tiene un buen perfil, y usted, a pesar de tener un buen perfil, se la negaron, eso significa que usted puede ir al otro día a solicitar la visa. O sea, puede iniciar su proceso de inmediato. Porque la posibilidad fue que se equivocó entre las respuestas que dio y las que tiene en el formulario de ese 160.
que voy a hacer un énfasis mucho en este formulario. Por eso se debe buscar el asesor. No es por el hecho de que usted puede llenar el formulario, porque cualquier persona puede entrar al sistema y llenarlo sí mismo. Pero la experiencia nos dice que ese formulario tiene una constancia de que si usted la pierde, puede ser entonces que llene informaciones erradas y a la hora de usted estar en la entrevista, pues no coincidan. Es una razón por la que pueden negar. Es decir, una persona con un buen perfil tiene la posibilidad de que se la nieguen por no haber llenado el formulario bien. Esa es una. O viceversa, lo llenó bien, pero no tenía un buen formulario. Entonces, cualquiera de esas razones nos puede decir a nosotros si puede ir inmediatamente o no. Si sabemos que fue por un mal perfil, que eso se puede notar por lo que ya uno tiene la experiencia, pues le recomendamos que dure por lo menos un año o que cambie ese perfil. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene un empleo y de ese empleo usted sabe que no es mucho los ingresos y de repente tuvo un cambio porque lo ascendieron, etcétera, entonces ya eso es un cambio de perfil. Y ahí entonces puede solicitar. Pero le recomiendo que si podemos identificar, si usted se la negaron, vamos con nosotros, con un asesor, identificamos más o menos por la aclaración por la que fue y entonces evaluamos el tiempo. Si ir inmediato o si tiene que tardar un tiempecito más. Sebastián, se dice que el oficial consular tiene, diríamos, le da seguimiento a tus perfiles en redes sociales y diríamos esa vida que todos llevamos en redes sociales. ¿Qué tanto de cierto es eso y cuál sería la recomendación en el caso de que sí, para uno poder ser un perfil, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo visual, ya no hablando de patrimonio y de ingresos. Ya. Hace aproximadamente 2 años, 3 años, que el formulario no preguntaba sus redes sociales a sus usuarios. Sin embargo, ya lo incluye. Eso significa que sí, que le dan seguimiento a eso. Pero el objetivo sobre todo es ver su volumen, o sea, mejor dicho, sus actividades, sobre todo, ellos tienen derecho a hacerlo. No creo que le vaya a afectar mucho en ese sentido, porque, como les dije, lo que realmente vale es su perfil desde el punto de vista económico y los arraigos que pueda demostrar. Pero es bueno cuidarse en sus redes sociales y eso por si en algún momento usted quiere solicitar visa. Sobre todo, y eso sí es real, en aquellas personas que quieren solicitar visa para residir en Estados Unidos. Su actividad y su modo de vivir pues ayuda mucho o le puede afectar. Una pregunta, Sebastián. ¿Qué tan desierto hay durante el proceso de entrevista? ¿Esto es mito o es realidad? ¿Es una entrevista la que tenemos con el cónsul o es una confirmación de datos en virtud de lo estipulado en el formulario? ¿Es cierto que la gente se quema en la entrevista como tal? ¿Como tal es una entrevista? ¿O sí, es una confirmación? No es un mixto. La persona puede que se quemen en la entrevista por la razón que le dije recientemente. O sea, tenemos un formulario lleno. Cuando usted va a la entrevista, ya ellos tienen todo eso en su pantalla, su perfil lo tienen. Entonces, ellos lo que van es a verificar si lo que usted dice en el formulario es lo que usted va a decir en la entrevista. Si hay algo que no coincide, pues ya tienen una duda de usted y por lo tanto tiene una razón por la que se la pueden negar. Entonces, esa duda sí pudiera generar una conversación, sí pudiera generar una entrevista. Bien, yo recomiendo a las personas que ya tienen la oportunidad de haber estado ahí solicitando su visa. Eso de usted no querer hablar mucho, eso es un mito. Usted tiene que aprovechar la oportunidad que le dieron. O sea, recuerde que usted pagó un precio, usted pagó para ir a una entrevista. Significa entonces que no es verdad que usted puede dejar desde que le digan que no, darle espalda e irse. Usted tiene el derecho de comunicarse con el oficial porque está ahí, es una persona igual que nosotros. O sea, usted puede hablar con él. Mira, lo que pasa es que yo tengo un nieto que necesito ya verlo. O yo tengo un hermano que necesito verlo. Yo no necesito ir a Estados Unidos a quedarme porque... O sea, llene la expectativa de que usted realmente no tiene razón por la cual usted quedarse y converse con él. O sea, antes decíamos, mira, tú tienes que responder sí o no. Eso es lo que nos decían. Sí, claro. Pues eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Yo le recomiendo a mi cliente
que cuando esté frente a un oficial consular, que se recuerde que fue su oportunidad de estar ahí. Entonces, hable con él. Ellos, claro está, le van a hacer preguntas, responda ampliamente, tenga su respuesta lo más real posible, pero no dé la espalda por el hecho de que ya le dijeron que no, sino converse un poquito, que posiblemente usted lo pueda de hacer variar la definición de su visa en ese momento. Hay que conversar. Sebastián, la renovación de visa, ¿qué tanto ha cambiado y cómo manejar ese proceso para que no vaya a tener un revés? Y si hay muchas experiencias de personas que ya teniendo su visa va a renovar y se la niegan, ¿cómo manejar entonces este proceso de renovación y cómo ha cambiado el proceso? Bueno, con relación a la renovación, ya hace también un par de años que precisamente es bueno que recordemos eso. En tiempo de Trump, en su primer gobierno, pues bajó a 1 año las renovaciones de visa. Otra vez la tenemos con 4 años, es decir, que usted tiene 4 años para renovar la visa. Claro, en la renovación posiblemente a usted no se la den automáticamente, o sea, si usted se utilizó mal su visa, es decir, que dijo que iba por corto tiempo y cada vez que usted viajaba, pues iba por 2 meses o 3 meses, puede ser que su renovación no sea automática y le soliciten entonces una entrevista al consulado. En ese sentido, entonces usted no tiene por qué asustarse ni mucho menos, sencillamente entonces tiene que programar la cita para ir al consulado porque no fue renovada de manera automática. Recordando que es para que pueda demostrar por qué se quedó tanto tiempo cada vez que visitaba Estados Unidos. Esa es la situación de las renovaciones. Si puede ser automática o si necesita una entrevista. ¿Cómo te parece, Susana? ¿Tú crees que podemos ya decirle a nuestros amigos que pueden ir donde Sebastián a...? Yo creo que sí. Yo creo que nuestros televidentes están esperando, Basilio, las informaciones de Sebastián para hacerle sus respectivas consultas y obtener su sueño, que es sentirse importante, como tú decías, con una visa de 10 años. Claro. Tener una visa es muy importante. Sebastián, y no podemos dejársela todo a la suerte. Tu contacto, porque vemos que definitivamente el apoyo, ¿no? La ayuda de un asesor en esta materia es vital, porque aunque parece sencillo, pero realmente es un proceso delicado, es un proceso que es de cuidado, porque por esa falta de cuidado una visa puede ser, o un proceso puede ser frustrado. Claro, así exacto. ¿Dónde te encontramos? O sea, ¿cuál sería la manera para que los amigos puedan llegar a ti? Bueno, estamos en Instagram como @sermifil, que ese es el nombre de nuestra oficina. Nos pueden escribir al WhatsApp 809-251-8047 y ahí estamos para servirle. Sebastián, finalmente tenemos personas de una edad que ya están muchas veces en retiro, están pensionados, pero igual tienen deseo de obtener sus visas de paseo o visitar a algún familiar. ¿Cuál es el perfil entonces que tendría que tener este maestro que ya está pensionado, no ha tenido visa, u otro profesional o otra persona que ya no está en una etapa de vida productiva, laboral? Bueno, están en su mejor etapa para solicitar visa. O sea, todas las personas que tengan mayores de 60 años y que tengan deseo de solicitar su visa, que no se ponga a pensar que si sus ingresos son buenos o si son malos, o sea, alto o bajo, que solicite, que para esa edad sí que no se toma mucho en cuenta sus niveles de ingreso, porque es que ya a esa edad sí necesitamos ir y conocer otros países y el consulado es muy facilita mucho las visas para la edad mayores de 60 años. Por experiencia. Siempre es importante también que vayan en pareja. Eso es un plus porque se necesita que vayan en pareja por la razón de que eso hace que van a demostrar que siguen unidos y que van a viajar juntos. Es decir, que la edad es muy importante en ese punto. ¿Qué peso le da el oficial consular a un acuerdo, a un contrato de pareja bajo concubinato o unión libre? O esa unión libre o ya un matrimonio por las reglas de iglesia y civil?
No, Por para, ejemplo, para el oficial consular ambas cosas son importantes. O sea, lo importante en este caso, si tienen hijos comunes, no necesariamente tienen que estar casados formalmente. ¿Y el noviazgo, Sebastián? El noviazgo no funciona. O sea, para solicitar visa, el noviazgo no influye. Claro, para solicitar visa de turista. Porque si es un noviazgo de un estadounidense que quiera entonces solicitar su novia, pues sí, ya es otro tipo de visa que podemos seguir hablando más después, porque esas son visas ya de residencia. Pero se puede. La unión libre vale tanto como casado formalmente. Sebastián, llegamos al final del programa y quisiéramos alguna reflexión tuya para los amigos que tienen interés, o amigos, amigas que tienen interés de solicitar visa. O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales? Bueno, ya se nos fue el tiempo y había mucha información que podemos dar, pero nuestra recomendación final es que lo hagan ya, o sea, que es un buen tiempo para solicitar visa, por el asunto de que la prueba de aprobación es tan alta, así que lo hagan en este momento. Mis amigos, llegamos al final de esta entrevista, hablamos con el licenciado Sebastián Figuereo, asesor migratorio, así que nos vamos arriba y regresamos con el siguiente segmento del programa.